Sección C. A veces lo que dices interfiere con lo que quieres decir. Buenos días, hermanos. Me alegro de estar con ustedes hoy. Otra vez quiero compartir uno de los capítulos que se encuentra en el libro que se titula ¿Por qué la Iglesia de Nazareno debe afirmar a los LGBTQ? Mi nombre es Sheila Mee. Durante unos 25 años yo trabajé como misionera nazarena en varios países en América Latina. Ahora, la persona que escribe este capítulo, que se titula A veces lo que dices interfiere con lo que quieres decir, se llama Kevin Talbert. El doctor Talbert es un profesor asociado de educación en el College de Idaho, donde imparte cursos sobre estudios curriculares y los fundamentos socioculturales de la educación. Educado en la Iglesia Metodista Unida y la universidad afiliada con esta misma iglesia, él y su familia ahora asisten a una iglesia del Nazareno en Nampa, Idaho. Él dice, el mensaje cultural de la postura de la Iglesia del Nazareno sobre los temas LGBTQ socava el mandato de Dios de amar a los vulnerables. Y sigue explicando. La Iglesia es una institución cultural tanto como teológica. Si esto no fuera cierto, entonces los cristianos no tendríamos parte en la política de la guerra cultural y habría poco significado o poco que debatir en el aforismo cristiano de estar en el mundo pero no ser del mundo. Sin duda, aquellos en la Iglesia del Nazareno que abogan en contra de las personas LGBTQ+, como miembros de pleno derecho de la comunidad de la Iglesia, lo hacen al menos en parte por el deseo de proteger a su Iglesia de la influencia cultural externa que percibe que está socavando la fundamentación teológica de la Iglesia. Si bien es comprensible, encuentro este esfuerzo equivocado y en última instancia hiriente. De hecho, es fácil pensar que cualquier iglesia en sí misma tiene una cultura, ya sea que uno piense en su congregación local o más ampliamente en la Iglesia Universal. Tanto los ministros como los feligreses a menudo hablan de la cultura de su iglesia con palabras como acogedor, contemporáneo o revelante para la cultura. Si incluso describir a la iglesia como afirmante, como defiende los autores de este volumen, es un comentario sobre la cultura deseada de la iglesia. La cultura es en gran parte formativa. Ayuda a educar a las personas cómo ser y cómo vivir en un contexto particular. En ese sentido, la cultura tiene un aspecto pedagógico, es decir, enseña a las personas los símbolos y significados necesarios para navegar con éxito la vida de la comunidad. En consecuencia, uno puede entender la cultura de la comunidad determinada como una especie de texto que es tanto escrito como interpretado por los miembros de la comunidad, así como por los que están fuera de la comunidad. Esos mensajes culturales son una forma de plan de estudios que ayuda a las personas a aprender si pertenecen a una comunidad y cómo pertenecer. Los textos culturales están informados y moldeados no solo por el contexto local, sino también por los contextos más amplios y generalizados. De esta manera, entonces, la Iglesia existe no solo en una cultura, en la Iglesia existe no solo una cultura dentro de su cultura más amplia que incluye sus propios textos, sus propios símbolos y significados de dar forma a la comprensión del mundo por parte de las personas.
Y la cultura de la iglesia se forma dentro a través de entendimientos culturales de la sociedad en general. Así, cuando una iglesia toma una posición sobre un tema cultural en particular, y mucho menos teológico, también está cumpliendo una función educativa. Es decir, podemos tomar la postura de la iglesia sobre cualquier tema en particular como una especie de currículo que enseña tanto a los miembros como a la cultura en general acerca de la iglesia, sus prioridades y especialmente su visión de quién es Dios y la obra que hace en el mundo. Ese efecto educativo cultural de la iglesia también se implica con las relaciones de poder. Es decir, la iglesia como institución manifiesta poder en el mundo, al menos el poder de determinar qué y por tanto quién es aceptable y bueno en los ojos de Dios y qué o quién no lo es. ¿Qué papel más pesado? En un sentido real, los mensajes culturales que envía la iglesia no solo comunican mensajes sobre el tema determinado, sino que comunican que la iglesia reclama el poder como el árbitro principal de la autoridad de Dios en y sobre el mundo. Cuando la iglesia incluye a ciertas personas y excluye a otros de los sacramentos, de sus rituales y prácticas, de su liderazgo, está ejerciendo un poder con consecuencias potencialmente eternas en la vida de las personas. También está negando a las personas la amistad, la comunidad, incluso los medios de su subsistencia. Me atrevo a decir que a menudo se sienten en la vida de las personas de una manera más real y potente que cualquier consecuencia eterna, los guste o no. Mi esposo y yo dejamos a una iglesia del Nazareno en parte debido a su negativa a reconocer su poder cultural y especialmente a usar su poder cultural afirmativamente del lado de los vulnerables en su comunidad. En cambio, optó por descansar en tópicos sobre el amar a todos por igual o mantenerse encima de la refriega, lo que en efecto sugería un mensaje curricular de que aquellos que están siendo dañados no tenían refugio en esta iglesia. Me enseñó a mi esposo ya que esta congregación estaba dispuesta a ignorar el mandato de Cristo de proteger a los vulnerables, si eso significa no ser controvertido. Lamentablemente, eso significa que estaban dispuestos a usar su poder para sacrificar en el altar de la unidad a aquellos que necesitaban su protección activa y afirmativa en una comunidad amorosa dispuesta a arriesgarse por ellos. Las personas LGBTQ+, en los Estados Unidos y en otros países también continúan estando entre los más vulnerables a la discriminación, el acoso y la muerte prematura, ya sea por suicidio, asesinato o los efectos acumulativos del estrés de tratar de sobrevivir en una sociedad que odia su existencia. Apoyo la afirmación total de las personas LGBTQ+ dentro de la Iglesia del Nazareno. Lo hago porque creo que Dios ama a las personas LGBTQ+, y con el mismo amor temerario que tiene por mí, una persona cisgénero, heterosexual y pecadora. Insto a la iglesia nazarena a afirmar total y públicamente a las personas LGBTQ+. Creo que no hacer comunicación un texto cultural que socava la posición teológica de la iglesia. Es decir,
El mensaje cultural que reciben los que están dentro y especialmente fuera de la iglesia es que no son bienvenidos en el reino de Dios, ya que no son bienvenidos plenamente en la comunidad terrenal de Dios. Creo que este texto cultural subvierte cualquier mensaje teológico proveniente de la iglesia, como el dicho común de que Dios ama a las personas LGBTQ+, incluso cuando aborrece su pecado. Mi formación en la tradición wesleyana me lleva a creer que Dios ama a las personas a través de su pecado, lo que considero que tiene un doble significado. Dios ama a las personas mirando más allá de su pecado, no ignorándolo, sino viendo a las personas por algo más de su pecado. Y quizás lo más importante, el amor de Dios es restaurador, es sanador, mueve a las personas más allá de su pecado, hacia la redención. Como denominación, el mensaje de amor de la Iglesia Nazareno debe ser inequívoco. La Iglesia debe usar su poder cultural para demostrar de manera concreta y material al mundo y especialmente a todos los más vulnerables de nuestra sociedad que Dios los ama primero, último y siempre. Este último voy a repetir. La Iglesia debe usar su poder cultural para demostrar de manera concreta y material al mundo, especialmente a los más vulnerables de nuestra sociedad, que Dios los ama primero, último y siempre. Gracias, hermanos, por estar conmigo y por escuchar este ensayo. Un ensayo difícil en cierto sentido, un ensayo que nos desafía a pensar más en lo que somos como iglesia. Que Dios les bendiga, hermanos.